I'm very happy to introduce to you Joel Heredia Cuevas, who has been invited by Medico International here. And he is going to speak about how the Alma Ata principles are reflected in the healthcare of Chiapas, Mexico. Joel, welcome. Gracias. Agradezco la invitación de quienes organizaron esto, Médicos Mundi Suiza y desde luego también con Médico Internacional, y la posibilidad de dar una palabra de lo que en el campo de la salud comunitaria, una de las experiencias podrían centrarse en esto. Trataré de hacer un breve recorrido con en un inicio mostrando algunos elementos de la situación actual en México y luego, lo que me permitan 15 minutos, hacer un recuento entre estos últimos 40 años con relación a la salud comunitaria y terminar ubicando esta experiencia de salud comunitaria y haciendo algunas reflexiones en ese sentido. De esto morimos y de esto enfermamos en México. Son los principales padecimientos que tenemos. Como podrán ver, es una mezcla de enfermedades infecciosas, aquello que se decía solamente enfermedades de la pobreza, y una mezcla de padecimientos crónico-degenerativos, que son las principales causas de muerte en México. Y tenemos un problema de salud adicional muy importante que tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso, que inicia en los 80s justamente este problema, donde hoy 7 de cada 10 adultos padecen de sobrepeso u obesidad y 1 de cada 6 niños. Ocupamos el segundo lugar después de Estados Unidos a nivel internacional. Esta gráfica nos habla de otro serio problema. Los objetivos del milenio nos planteaban con relación a la muerte materna reducirla a 22 muertes por 100,000 nacidos vivos y nos quedamos en 38 cifras oficiales, que en mi opinión habría que dudar mucho, pero aún así quedamos muy lejos de la cifra o de la meta para 2015. Aprovechando el mapa del país de México, quiero ubicar justamente estos 3 estados que tienen que ver con Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que tienen una presencia importante de población de pueblos originarios, y que justamente es donde la razón de muerte materna se incrementa 2 o 3 veces más que la media nacional. Y el contraste es enorme. Aquí, por ejemplo, en Chiapas tenemos 2 especialistas en ginecobstetricia por cada 10,000 mujeres en edad fértil. Y en el norte tenemos estados que tienen 24 ginecobstetras por cada 10,000 mujeres en edad fértil. Es decir, hay una diferencia enorme en muchísimos indicadores, desde luego el de pobreza. Chiapas finalmente no es un estado pobre en cuanto a lo que produce. Genera el 50% de la energía hidroeléctrica del país, tiene yacimientos petroleros, produce petróleo, tiene una riqueza muy importante en todo lo que sus ríos generan y finalmente en la parte forestal. Produce café, en fin, diversos indicadores que hacen el contraste entre un estado rico y una población pobre. En gasto en salud, este último indicador lo quiero dejar aquí. Nosotros estamos en México gastando en salud el 6% del Producto Interno Bruto. El 50% es gasto de bolsillo, es gasto que la población está aportando. El 2.7 es lo que realmente está aportando el Estado mexicano para salud. Y bueno, solamente señalar que la cobertura mayor de servicios de salud a nivel nacional es este seguro popular, que es Sistema de Protección Social en Salud, que en realidad lo de social no tiene absolutamente nada, no tiene ni jubilación ni otras prestaciones. Se convierte en un paquete básico de servicios que es la línea, la receta que ha marcado
Banco Mundial desde la propuesta de invertir en salud y que se aplica a diversos países en América Latina. En contraste, tenemos un 49% de la población que tiene este sistema social de salud, que sí cuenta con seguridad social, que se genera en los 40, los 50 y que cubre a una parte muy importante de la población, digamos, con ciertos beneficios, y un 5% que descansa en las instituciones privadas. Con este paréntesis que hice de este recuento, me regreso un poco a los 70s, a propósito de la declaración de Alma Ata de la atención primaria en salud y del contexto en México. Bueno, finalmente México en esos años tenía un nivel de bienestar importante en términos de producción. Producíamos y exportábamos granos, cosa que ya no hacemos, granos básicos. El mismo petróleo que fue nacionalizado y empezaba a dejar una importante recursos. Y en salud también hubo cosas muy importantes como este programa, que llegó a zonas muy pobres. Sin embargo, desde ahí ya se veían en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca una serie de protestas sociales porque reclamaban la no atención, el abandono. Los 80s, en este contexto de salud comunitaria, invitan a una movilización comunitaria muy importante, donde diversos grupos, sobre todo personal de salud crítico del modelo médico, quienes egresábamos de la universidad, ahí me apunto yo también, sentíamos que había una distancia muy grande, que en la medida en que hacíamos un servicio social comunitario, veíamos dos cosas diferentes entre lo que aprendíamos en la práctica médica o lo que debería ser la medicina desde la universidad y lo que vivíamos en el campo. Y esto fue una situación que hizo que confluyéramos diversas personas como buscando hacer las cosas de otra manera. Y finalmente nos volcamos hacia un trabajo comunitario, una cantidad importante de personas. En el caso de Chiapas nos topamos con una propuesta muy importante desde lo que se define como la pastoral social, desde la teología de la liberación, que fue impulsada por don Samuel Ruiz, con una visión diferente también, y volteando a ver intervenciones en el área de la salud comunitaria. Y bueno, esto da pie a una serie de grupos que se conforman incluso a nivel nacional, ahí aparece el nombre de una asociación, y un intento de un movimiento nacional en salud popular. En el fondo, lo que hacíamos era mezclar un poco los elementos de la educación popular que ya estaban presentes con la propuesta de Paulo Freire y tratando de hacer posible un enfoque de la medicina, quitándole aquello de lo biomédico o restándole importancia y dándole más a lo social, que era con lo que nos encontrábamos en el campo. Para fines prácticos esto se traduce, bueno, aquí hay un libro que quizás para ustedes les resulte conocido, pero es una propuesta también muy importante, metodológica, que apunta y que sirve para ir formando la idea de un promotor de salud, es decir, una persona de la comunidad que en la medida en que está interactuando con estos actores externos que llegamos, que aparecimos ahí, logramos intercambiar ese conocimiento y tratar de dejarlo ahí en tanto estábamos haciendo un trabajo y era difícil atender a toda la población, y simplemente descubrimos la importancia de esto, de la presencia de un promotor de salud. Este trabajo que se hace, y a propósito de esta diapositiva, es insuficiente para mucha gente y desde luego para el zapatismo, que aunque había ya un trabajo muy importante en estas áreas, pues el movimiento del 94, entre otras cosas, reclama no solamente la atención en salud, sino también, entre otros, estos indicadores, que estas son las demandas que plantean desde su levantamiento en 94. En el 94 también entramos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a la OCDE, entre enero y mayo más o menos. Este movimiento finalmente, después de una guerra de 11 días, se da una tregua, un diálogo, y se inician una serie de acuerdos en donde de manera puntual se intenta resolver estas demandas justamente en la lógica de una atención del Estado, de la participación de la sociedad civil para ir atendiendo cada una de estas demandas, ¿no?
Los acuerdos que sí se firman en el 94 finalmente no se cumplen, y en el 2003 los zapatistas deciden lo que demandaban en ese conjunto de elementos que aparecían. No era cada uno de esos, sino la autonomía, el derecho a decidir y hacer desde ellas y ellos su propio proyecto de vida y de gobierno. Y como eso fue negado por la vía de los hechos, es decir, el gobierno no les reconoce como sujetos de derecho público, ellos deciden construir su autonomía y parten de dos elementos muy generales que puedo citar aquí. Uno, el territorio. Tenían una serie de tierras que habían recuperado desde el 94, y el otro, definen una estructura que les permita ir dándole forma a ese proyecto con gobierno, con educación, con producción, con diversos indicadores, entre esos, áreas de trabajo, entre esos el de salud. Y aquí se vuelcan un poco a lo que generalmente puede ser el referente de un sistema de salud o de un modelo de atención, que es la construcción de casas de salud, de clínicas, de comités de salud. Forman o ya estaban funcionando los promotores de salud, una cantidad muy importante, pero también incorporan a los trabajadores tradicionales de la salud. Y en este sentido ya aquí hacen una diferencia con el modelo oficial, que no incorpora a los trabajadores tradicionales de la salud dentro del modelo. Ahorita más adelante lo trataré de abordar. En general, hoy podríamos hablar más o menos, porque es difícil contar todo lo que tienen, pero tienen alrededor de 34 clínicas regionales, 300 casas de salud, que giran alrededor de estas clínicas. Una clínica de la mujer, tienen una propuesta para voltear a ver los problemas de las mujeres, en fin, diferentes áreas. ¿Qué logran con esto? ¿Qué resuelven con esto? Yo creo que el primer elemento que resuelven en su actuar, en todo este trabajo asistencial, que es complicadísimo, como bien lo deben saber ustedes, y muy costoso, logran primero resolverse y darse cuenta de la capacidad que tienen de autoatenderse, de la población para la población. Logran una demanda en salud que no tiene que ver solamente con la vivienda, con el agua, con la alimentación, sino tiene que ver con el no maltrato y la no discriminación. En tanto son ellos quienes están dando la atención, logran resolver por lo menos eso, y también logran curar, desde luego. Pueden y tienen muchas capacidades entre lo tradicional y lo que aprenden en el equipo de promotores de salud, logran contener la enfermedad. Y aquí menciono otro indicador que trataré de retomarlo más adelante con relación a la muerte materna, y que tiene que ver por lo menos con un espacio donde, como asociación civil en la que pertenezco, trabajamos y hemos logrado que el personal médico que nosotros incorporamos ahí, esté trabajando en equipo con la partera, y hemos mostrado cómo se puede incidir en la disminución de la muerte materna. Desde luego, esta no es la solución, hay condiciones sociales detrás de esto, pero la suma de estos esfuerzos a eso nos ha llevado. ¿Qué significa un poco esto, tratando de voltear a ver esta idea de que sean estas personas quienes estén actuando, quienes estén tomando parte en la atención de su salud? Bueno, yo apunto esto como el hecho de curarse, de autoatenderse, de resolverse la vida o la muerte. Pues finalmente eso les permite decidir sobre sus cuerpos. Y lo contrasto con esta otra idea que aparece aquí abajo, de que el modelo médico que hoy conocemos generalmente es quien decide por nosotros, por nuestros cuerpos. Y creo en ese sentido que esto le da una fortaleza en términos de capacidades, tanto individual, en tanto mejor condición de vida, como desarrollo de capacidades, como fortalecer la identidad, y en ese sentido la propuesta que tienen de autonomía. Sobre la partería es muy importante, porque actualmente las parteras, esta mujer, que es una mujer de la comunidad, que es indígena, atienden el 60 o incluso el 70% de los partos en diversas regiones de Chiapas, sin duda. Son las que resuelven la atención de todos esos partos, ¿no? En otras regiones del país,
10%, en algunas menos. En promedio en otras regiones eso es lo que ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre desde este modelo autónomo de salud? Es que reconoce, decía hace un momento, a la partera como una trabajadora de salud. No están formando o no inician formando parteras, sino inician reconociendo a todas las parteras como parte del sistema de salud. Y como lo decía hace un momento, en contra de políticas públicas, porque el modelo de salud en México no reconoce a la partera como una trabajadora de la salud. Está supeditada a una acreditación por parte del sistema oficial. Y de ello depende si puede ejercer o no. Sin embargo, en muchos de los casos también se está criminalizando la acción de la partería. Entonces, en ese sentido, señalo esto para ubicar un poco cómo desde este actuar generan una política pública también. Desde la protesta, desde ese proceso, desde ese quehacer, en la lógica de decidir y cómo hacerlo, logran incidir en una política pública que ciertamente ya empieza a verse modificada en algunas leyes de la norma oficial mexicana, reconociendo la partera, y actualmente hay una cantidad muy importante de parteras tradicionales en Chiapas que se están posicionando y que no necesariamente son parte del espacio autónomo zapatista. Bueno, voy cerrando un poco con esto. En esta lógica podría decir que la salud, en esta experiencia, quiero decir, se ha vuelto o es un medio que asistencialmente pues tiene un costo, es muy difícil y que es asumido por la población, pero es eso. No se ha quedado solamente en poner una cantidad importante de puestos de salud en una actitud humanitaria de resolverse o caritativa de resolverse la enfermedad, sino ha sido importante en tanto fortalece el proyecto de autonomía que tiene que ver con estos indicadores. Así como se trabaja, así como estoy mencionando salud, así podría hablar de alimentación o de trabajo o de vivienda o de justicia. Ellos tienen unas juntas que se dicen juntas de buen gobierno, haciendo alusión al mal gobierno con tal que protestan. Y esto les ha permitido entonces ver a la salud en estos indicadores como un fin. Si volteamos a ver la declaración de Alma Ata, Atención Primaria de Salud, aquí tenemos muchos elementos que tienen que ver justamente con eso, con las condiciones de bienestar sociales de la atención primaria. Y en la parte asistencial también hay un énfasis muy importante en la APS de que los servicios de salud deben ser un medio, no el fin. Bueno, yo lo rescato porque justamente en esta propuesta que ha tenido que ganarse a fuerza de las armas, no es algo que se le concedió, no es algo que se le está dando a los indígenas, sino tiene su origen en ese levantamiento, que además es una experiencia única en el país, en México, ha permitido dejarse ver un poco en este sentido, ¿no? Cómo más que el derecho que tienen de ejercer su autonomía, de decir por dónde deben caminar los proyectos, los servicios de salud, han tenido que luchar para recuperar ese derecho. Ese derecho se les ha negado y entonces ha tenido que haber una lucha para confrontar eso. Y voy cerrando un poco con esto. Le hemos puesto muchos nombres desde la academia a esto: causalidad social, determinación social, determinantes sociales, perdón. Y últimamente subrayo esto que el doctor Jaime Breil pone en términos de determinación social y que de alguna manera recupera esto como un todo, no las partes. No es cosa de poner un poco de cemento en una vivienda para que la casa esté mejor o un paquete de servicios, sino es un todo en donde el gobierno tiene que jugar un papel muy importante y tiene que ser desde lo local. Y cierro con esto a propósito de las preguntas que nos hacían ahí. Disculpen tantas letras, pero ya conocen las preguntas. La salud como un derecho humano, esto es lo que yo respondería, no una mercancía. El capital privado, que tiene que ver obviamente con los servicios que están ocurriendo en México, donde se ha privatizado, y ya no lo mencioné, pero ahí está presente. Por eso los seguros populares, estos que tenemos, descansan también con una idea de venta del seguro, de privatizar el servicio.
y yo subrayo aquí que el capital privado no es garante, no puede ser garante de un derecho humano. Entonces ahí hay una contradicción. Por eso voltear y no perder de vista de aquí al 2030 la salud como un derecho humano, reconocer el derecho que la población tiene de participar, sin duda, reconocimiento de los pueblos originarios. Hablamos aquí del desarrollo y tenemos una idea del desarrollo, pero cada pueblo puede tener diferentes opiniones y creo que ahí nos faltaría trabajar desde, ahora sí como desde las organizaciones de la sociedad civil en el reconocimiento del otro, en el respeto a la tolerancia, la interculturalidad. Y me salté los principales obstáculos porque ya ahorita me regreso, y fortalecer procesos de organización local y regional. Creo que cada participación que tengamos como organismos no gubernamentales o externos tiene que ser siempre pensando en los procesos que existen a nivel local, que muchas veces desconocemos o creemos que no existen también. Bueno, el principal obstáculo que veo en todo esto, creo que ya lo han mencionado mucho, es el modelo económico, el modelo político también, y en esto, desde luego, los intereses de la industria farmacéutica y alimentaria. Bien, pues agradezco su atención y con esto termino. Muy amable.